Claro, esta es Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Hoy tenemos una sesión más del Pleno del Congreso con la presidencia de Daniel Salaverry. Nos vamos a las galerías del hemiciclo. Ahí está nuestro compañero Guillermo González. Guillermo, buenos días. Buenos días, Raquel, ¿qué tal? Bueno, nos hemos trasladado raudamente, precisamente aquí a las galerías, segundo piso, galería de prensa del Congreso de la República, Palacio Legislativo, hemiciclo principal, donde ya se encuentra desde 10 minutos para las 9 el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, precisamente ya listo para presidir esta sesión del Pleno. Hoy realmente tenemos dictámenes muy importantes en cuanto a defensa nacional, vivienda, los proyectos de ley 113, 463, 1192, 1616, 2040, 2572, Comisión de Defensa Nacional, Comisión de Vivienda. Se van a ver también dictámenes referidos a fiscalización, a descentralización, a defensa del consumidor. Por ejemplo, el proyecto de ley 289 se propone modificar la ley 29461 que regula el servicio de estacionamiento vehicular, estableciendo el cobro por el servicio brindado efectivamente, algo que realmente es muy importante y solicitado por la población, referido precisamente al tema de los parqueos. También trabajo el proyecto de ley 135 y 2149 que se propone precisar los alcances de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo 276. Y en cuanto a defensa nacional, lo decíamos hace un momento, proyecto de ley 891 que se propone modificar los decretos legislativos 1267, 1174 y 1175 con la finalidad de precisar los beneficios del régimen de salud de la Policía Nacional del Perú. Otro de los dictámenes que seguramente, proyectos de ley que seguramente van a ser materia de debate y por supuesto son muy importantes dentro de esta sesión del Pleno, Raquel. Guillermo, tú mencionabas sobre este proyecto que se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor sobre los estacionamientos, ¿no? Ya que las propuestas, según había explicado el congresista Miguel Castro, la primera es fijar que el cobro en los estacionamientos privados sea por 1 minuto y no por hora o fracción como ocurre actualmente en la mayoría de ellos. Y otra propuesta es de que en caso de pérdida del ticket que se entrega a los usuarios, ya no se cobre una penalidad que varía de 20 a 50 soles y que algunos usuarios lo consideraban pues algo abusivo. Y en tercer lugar se propone que los clientes de centros comerciales no paguen por el uso de los estacionamientos, siempre que acrediten haber realizado un consumo mínimo, ¿no? Y es que eso sería lo más justo. Sí, sería lo más justo, realmente abusivo los cobros que se realizan en casi todos los parqueos de Lima, porque, bueno, sabemos, sabido y consabido es que las municipalidades, digamos, han anulado prácticamente las vías, digamos, en las calles donde se podía antes estacionar o en algún momento uno tiene que recurrir a los parqueos, a las playas de estacionamiento, uno se pasa 1 minuto y le cobran por hora adicional, ¿no? También si uno pierde o extravía, como decías, el ticket, la penalidad es grande, a veces asciende hasta 50 o 100 soles por haber perdido el ticket. Y por supuesto también en cuanto a la vigilancia y el resguardo, ¿qué nos da, qué nos ofrece a cambio? ¿Cuál es, digamos, la prestación? ¿Solamente el parqueo, ningún tipo de vigilancia? Porque también podemos apreciar, ni bien uno entra a un estacionamiento, dice no saque sus objetos de valor porque la playa de estacionamiento no se hace responsable por la pérdida de los mismos. Sí, y además cuántos casos que se han dado, ¿no? Pagan, uno confía que hay seguridad en ese centro comercial, en su playa de estacionamiento, y le roban la radio, le roban o cosas cosas de valor que habían dentro de su vehículo, y nadie es responsable y uno no sabe a quién reclamar. Bueno, y hay otros temas, hemos visto según la agenda, Guillermo, por ejemplo, la Comisión de Justicia y Mujer, el proyecto de ley 211 que propone la ley de nacimiento confidencial y de las cunas salvadoras, que por cierto fue aprobado en mayoría, ¿no? Se trata de un texto sustitutorio. También hay otra propuesta de la congresista Glave y Tania Pariona, y en su momento también generó diversos comentarios esta propuesta del nacimiento confidencial y de las cunas salvadoras. Guillermo. Definitivamente hay temas muy importantes, hay que destacarlo, hay que comentarlo, hay que decirlo,
porque, digamos, de alguna manera se está respetando el horario. Ya en otro, digamos, en otro tema, Raquel, el tema de la puntualidad es muy importante en esta legislatura. Te comentaba al inicio de esta transmisión, 10 minutos para las 9, precisamente, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, llegó hasta el hemiciclo principal y solicitó al relator comience de inmediato con la lectura del pase al registro de asistencia de los congresistas, y ya estamos terminando. Son las 9:13 minutos según mi reloj, y en cualquier momento debe estar comenzando esta sesión del Pleno, porque ya estamos en las últimas letras de este pase de lista aquí en el Congreso de la República. Y es importante resaltar precisamente la puntualidad, motivo por el cual la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores también fue breve. Sí, y se empezó puntual, donde se ha elegido a Luis Galarreta como presidente, que ya se ha hecho ya una tradición, ¿no, Guillermo? Que el expresidente del Congreso, o sea, al dejar la presidencia, asuma como titular de esta comisión. Sí, y hay temas importantes que se han destacado y que seguramente van a ser materia de debate en el transcurso de esta legislatura. El tema de las fronteras vivas, el tema que están abandonadas las fronteras, el tema de las relaciones, digamos, exteriores, no con países. Por ejemplo, cuál va a ser la posición que va a tomar el Congreso de la República en la línea con países, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, Brasil, las relaciones, por ejemplo, lo decía el congresista Richard Arce, ¿no? En el tema tan polémico, digamos, y que va a ser materia de un debate muchísimo más amplio entre Israel y Palestina, un tema histórico, digamos, de muchísimos años atrás, y que por supuesto merece la atención también, ¿por qué no?, del Parlamento Nacional. Y la congresista Luz Salgado recordó que han presentado una moción expresando su preocupación por la situación de presos políticos, ¿no? Hay una orden de detención contra parlamentarios de la oposición venezolana, contra el expresidente de la Asamblea Nacional, que está refugiado en otro país. Sus familiares no saben nada de esto, de por lo menos 2 parlamentarios, es lo que ha señalado la congresista Luz Salgado, quien estaba pidiendo firmas para apoyar y que se vea hoy mismo esta moción. Así es, efectivamente. Si me permite el señor director, voy a girar para poder, digamos, ver un poco el panorama. Ya el presidente del Congreso de la República está a punto de dar inicio a esta sesión del Pleno. Escuchemos. De los congresistas mediante el sistema digital. En directo de Congreso Televisión, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Hoy tenemos pleno con temas, comentábamos con Raquel Salazar en mesa central, muy importantes, los cuales van a ser debatidos a lo largo de la mañana. Escuchemos. Han registrado asistencias 69 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62. Se inicia la sesión. Relator, primer punto. De las Comisiones de Defensa Nacional y de Vivienda, proyectos de ley 113, 463, 1192, 1616, 2040 y 2572, se propone modificar la ley 24.686, ley que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales del Fondo de Vivienda Militar y Policial, con la finalidad de modernizar la estructura del fondo. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional que se ha leído. Al respecto, la Comisión de Vivienda ha presentado un dictamen también por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muy buenos días. Saludo a todos los colegas, a las personas presentes. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, ha sido visto en detalle en la Comisión de Defensa en los últimos meses, señor presidente. O sea, no es un proyecto de ley que ha sido presentado últimamente. Es un proyecto de ley importante porque toca justamente analizar qué modificaciones se tienen que hacer en los fondos de vivienda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estos fondos Señores congresistas,
se les pide atención, por favor, para poder comprender la exposición del congresista Tubino. Estos fondos vienen funcionando por varios años. ¿Y cuál es la finalidad que han tenido en su implementación y en su funcionamiento? Justamente facilitar algo que es importantísimo para todos nosotros, vivienda, señor presidente. Y entonces, estos fondos dan préstamos al personal subalterno, personal superior, y un punto muy importante a tener en consideración es que con los sueldos que se ganan no se tiene la posibilidad de tocar la puerta de los bancos para pedir estos préstamos. ¿Por qué? Porque no se puede refrendar con los sueldos los préstamos que uno tendría que pedir para poder alcanzar una vivienda. Y por otro lado, los porcentajes de estos préstamos en vivienda, si yo pido un préstamo a un banco, me están pidiendo un porcentaje de 14% aproximadamente. Pero estos fondos dan estos préstamos por 4.5, 5% de interés. Y eso facilita que el personal pueda acceder a cualquier préstamo, sea para adquirir una vivienda o para hacer modificaciones en la propia. También en los fondos se han hecho diferentes programas. Lo que se ha analizado en la Comisión de Defensa, que es la comisión principal, es que hay fondos que funcionan bien y otros que no han venido funcionando bien. Y entonces no se puede tratar a todos estos fondos de la misma manera. Y en ese sentido, en la Comisión de Defensa se ha analizado que han habido a lo largo del tiempo en el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional problemas que inclusive han terminado en procesos judiciales. Eso, al final, se ha recibido también diferentes documentos en los cuales el personal, sobre todo policial, pide que se devuelva el dinero, que es un fondo común, que participan todo el personal, pero que algunos no han sido beneficiados con este fondo, ya sea en préstamos o, por otro lado, en la adquisición de vivienda. Al final, lo que tenemos es que estos fondos de vivienda en las Fuerzas Armadas han venido funcionando bien, en la policía no lo ha sido. Entonces, en el dictamen que presenta la Comisión de Defensa, justamente se refiere a eso, que el fondo de vivienda policial, el personal pueda pedir la devolución de sus aportes. No se considera en ese sentido a las Fuerzas Armadas. Yo, por ejemplo, tengo acá alguna información relacionada con el Fondo de Vivienda de la Marina. La Marina ha realizado en este fondo 8.631 préstamos por un monto de 616 millones. En forma general, se han beneficiado a 21.067 beneficiarios. La tasa de interés hoy día es del 6% y no hay cuota inicial. El 10% del valor del inmueble se hace a través del sistema financiero. Por otro lado, se han realizado 20 proyectos con un costo de 100 millones. En proceso ahorita hay 3 proyectos para subalternos con 800 efectivos y 108 millones de soles de su costo. Por otro lado, a nivel de Fuerzas Armadas, se tiene que atender a un aproximado de 34.674 personas. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que en este aporte, o en estos aportes de los fondos de vivienda, y en este proyecto de ley,
en este dictamen hay modificaciones a la ley primigenia, modificaciones que van a hacer que estos fondos funcionen mejor, y eso es básicamente a lo que se refiere este proyecto de ley, que, como digo, lleva a mejorar el funcionamiento de los fondos de vivienda, y en el caso del FOVIPOL, que es el Fondo de Vivienda de la Policía, permitir la devolución de los aportes efectuados a las personas que así lo deseen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tubino. Tiene la palabra el congresista Ochoa Peso, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Presidente, colegas, muy buenos días. El dictamen que hemos asumido de la Comisión de Vivienda sobre el proyecto de ley 113, cuya comisión principal para su dictamen es la Comisión de Defensa, tiene que ver con la iniciativa legislativa presentada para garantizar que esta ley que crea que cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales del Fondo de Vivienda y Militar Policial, para establecer como voluntariado el aporte de los fondos de vivienda militar. En esencia, presidente, ¿qué quiere y de qué trata este proyecto de ley? En esencia, en los diferentes sectores del Estado, los trabajadores tienen oportunidades de asignar un fondo de su sueldo para poder acceder a otros derechos, como es el caso de vivienda. Sin embargo, presidente, la sensación de las diferentes instancias de las fuerzas militares han ido señalando que estos fondos no funcionan y que aparentemente solo el 18% de los aportantes han sido beneficiados. En tanto, presidente, habría lamentablemente actos irregulares que hacen que la mayor cantidad de personas aportantes no se benefician. Por ello es que, en concreto, el proyecto de ley trata de decir que si no me vas a atender, lo justo sería que se le pudiera devolver o que el fondo pueda ser de naturaleza voluntaria. Ese es, en esencia, presidente, el proyecto que se ha dictaminado en la Comisión de Vivienda y que además el dictaminante principal ha sido la Comisión de Defensa. Entiendo, presidente, que no hay un texto único. Sin embargo, nos permitiríamos escuchar a las diferentes representaciones de las bancadas para establecer un texto concertado sobre el tema, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Como ambas comisiones, la de Defensa Nacional y la de Vivienda, han emitido dictámenes por unanimidad, corresponde ahora que cada grupo parlamentario haga uso de la palabra hasta por 2 minutos para sustentar estos proyectos. Sin embargo, vamos a darle el uso de la palabra también a los señores autores de los proyectos de ley que se han acumulado para que puedan sustentar sus proyectos. Tiene la palabra congresista Bruce. Gracias, presidente. Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, pero un voto con reservas y por razones que no se han dicho. En general, ¿qué ocurre aquí? Aquí se le obliga a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales a que se les descuente de su sueldo, de su remuneración, obligatoriamente hasta 5% de su remuneración. Tenga vivienda o no tenga vivienda, sea beneficiado o no sea beneficiado. Esa es la situación actual. Es muy parecido al tema del FONAVI, que ya todos sabemos que el Tribunal Constitucional ordenó que a los fonavistas se le vuelva la plata porque se le había descontado, sin consultarles, fondos de sus remuneraciones. En el caso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales ocurre exactamente lo mismo ahora. Y no es exacto aquello que la gente consigue créditos al 14%.
el Fondo Mi Vivienda no da créditos al 14%. En general, la tasa promedio del Fondo Mi Vivienda es del 7 al 8%. Y si es Mi Vivienda Verde, se llega a tasas del 6%. Pero ¿qué ocurre con el miembro de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales? ¿Cómo va a sacar un crédito en la banca privada pagando 6% o 7% si además le descuentan 5% que va a tener que seguir descontándole de sus remuneraciones? Es absolutamente injusto, expropiatorio, es algo que no debería seguir ocurriendo en los momentos actuales. Le estamos quitando 5% de su remuneración a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Claro, ¿qué dicen? No, pero ese 5% ha sido bueno, ha sido bien manejado, porque eso ha servido para darle vivienda. Fíjate, Menganito tiene su casa, Fulanito tiene su casa. ¿Saben ustedes qué porcentaje de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que aportaron, es decir, en actividad y en retiro, gente que aportaron, qué porcentaje se benefició con su vivienda? No más del 6%. El 94% pagó toda su vida y nunca recibió ni un ladrillo. Por eso es que nos parece positivo que en el caso de los policías ya esto sea voluntario, y el que quiera seguir con ese sistema, bueno, ya es su riesgo y sabrá lo que va a ganar o perder. Y que aquel que no quiera seguir aportando lo haga desde ahora. Saludamos eso. Lo que no vemos es ninguna razón por la cual esto no sea extensivo a los miembros de las Fuerzas Armadas, habiendo ahora tantos programas de vivienda que tanto auspicia el Ministerio de Vivienda y el gobierno como la banca privada, a la cual estos miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales podrían acceder, pero no lo hacen porque, repito, además de la tasa de interés que tienen que pagar a la banca, tienen que pagar 5% obligatorio al Fondo de Vivienda de las Fuerzas Armadas. Me pido una interrupción la congresista Carla Schaefer, presidente. Tiene la interrupción la congresista Schaefer. ¿Los 2 minutos o 1 minuto? Congresista Bruce. Congresista Bruce. Congresista Bruce, 2 minutos o 1 minuto la interrupción. Perdón, ¿me lo quita a mí? ¿Los 2 minutos le cede la interrupción a la congresista Schaefer? No. Bueno, sí, 2 minutos bien. 2 minutos de interrupción, congresista Schaefer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Realmente esto es un acto de justicia a nuestra Policía Nacional del Perú, presidente. Porque lamentablemente, bajo las estadísticas que nos ha dado el congresista Bruce y que están como parte de la sustentación de este proyecto, este descuento que es del propio sueldo de nuestra Policía Nacional, que realmente sus escalas salariales no son las adecuadas para poder tener una calidad de vida a toda su familia, encima se les descuenta para algo que nunca pueden llegar a alcanzar. El 6% se ha visto solo beneficiado por este fondo, presidente. Y concuerdo, yo creo que acá todas nuestras Fuerzas Armadas deberían tener la posibilidad de acceder a un techo propio, a los programas que hoy se tiene por el Estado y que existe una oferta en estos momentos por parte de la inversión pública que les permitiría acceder a todos estos, todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Yo considero, presidente, que debemos aprobar este proyecto el día de hoy para poder darles calidad de vida a todas las familias de la Policía Nacional del Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista Schaefer. Continúe, congresista Bruce. Gracias, presidente. Por esa razón, presidente, nosotros queremos plantear que los aportes sean voluntarios, tanto para la policía como para el resto de las Fuerzas Armadas. No veo ninguna razón válida por la cual a la policía sí le damos esa facultad de ser voluntario. ¿Y por qué no le damos la misma facultad a los miembros de las Fuerzas Armadas para que también decidan si es voluntario o no? Me pido di ya mis 2 minutos, yo encantado, pero si el presidente acepta. Ya siguieron los 2 minutos de interrupción, congresista Bruce, congresista Tubino, usted al final va a tener el uso de la palabra, no se preocupe. Al final va a tener usted el uso de la palabra. Entonces lo que nosotros planteamos es que esto sea extensivo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué a la policía sí y al resto no?
la argumentación es exactamente la misma. La razón por la cual le estamos haciendo lo voluntario a la policía, perfectamente también es válido para los miembros de las Fuerzas Armadas. Así que, presidente, nosotros planteamos esta adición a este proyecto de ley, lo planteamos como cuestión previa para que también se vote complementando esto. Definitivamente saludamos que al menos ahora la policía, los miembros de las fuerzas policiales, ya no va a ser obligatorio, eso me parece un paso positivo, pero quisiéramos que sea extensivo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, por eso que planteamos como cuestión previa que se vote también el que sea extensivo al resto de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Congresista Bruce, sería importante que se coordine con los presidentes de ambas comisiones para que pueda haber en todo caso un texto sustitutorio, porque no, digamos, una cuestión previa no procede, ¿no? Presidente, encantado si entra el texto sustitutorio, pero si no lo incluyen los presidentes del texto sustitutorio, es mi derecho pedirlo que se vote como cuestión previa. Perfecto, entonces no agotemos primero las conversaciones, vamos a ver qué dicen los señores presidentes. Tiene la palabra el señor congresista Osías